Hola, buenas tardes. A ver, necesito que me ayudéis. ¿Quién tiene Biblia? A ver, Caroline, busca, por favor, Mateo 6:6, ¿vale? Cuando yo te diga lo lees. A ver, los que no tengo por aquí. Sí. ¿Quién más tenía por ahí? Tina. ¿Tina? Vale, pues tú, Génesis 31:3. No, perdón, ese no se lo tengo. Génesis 31, del 1, y yo te digo cuando paras, ¿vale? ¿Quién más por ahí atrás? Seba, tú, está Ruth. Vale, pues tú buscas, por favor, Josué 6, versículo 1, y yo te digo cuando paras, ¿vale? A ver, Sebas, Yolanda, tú buscas Lucas 2:26. ¿Quién más? Sebas, Hechos 11, del 11 al 12. ¿Quién más es por detrás? Tony, Juan 16:13. Josué, ¿quién? Ya me equivoco, espera. Josué. Josué 6 y empiezas en el 1. A ver, ¿por dónde me he quedado? Por Tony, ¿no? Juan 16:13. Marina, Isaías 42:16. Sebastián, Isaías 55:3. ¿Quién más? Ahí me has dicho Hechos 11, del 11 al 12. Es que no puede ser. ¿Ya te he dicho ese? Vale, entonces me quedo... Vale, pues Marina, tú Isaías 42:16. El que esté detrás, ¿quién es por ahí? ¿Quién tiene más? Alfredo. Mercedes, Isaías 55:3. Alfredo. Alfredo, Salmo 73:24. ¿Hay alguien más? Iris. Ezequiel 33:7, ¿vale? Y nosotros los decimos y como fiel de mí, lo busquéis en la Biblia. 33:7. ¿Vale? Porque yo tampoco... Ahora no me acuerdo lo que os he dicho a cada uno. ¿Os acordáis vosotros, no? Vale, porque no me acuerdo. Bueno, vamos a estar hablando en esta tarde sobre la oración. ¿Amén? Amén. Voy a ver qué hora es. 1:30. Vamos a estar hablando sobre la oración. Y vamos a estudiar un poquito cómo podemos escuchar o cómo podemos o ver realmente si Dios habla a través de la oración. ¿Pensáis que habla o que no? Amén. ¿Qué pensáis? Amén. Ahora, a mí me gustaría, en primer lugar, daros una visión diferente de la oración, ¿vale? Muchas veces nosotros oramos para que Dios se amolde a nuestra voluntad, pero la oración es para que nosotros nos amoldemos a la voluntad de Dios. ¿Entendéis esto o no? O sea, nosotros a veces nuestra manera es: Señor, dame esto, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, permite no sé qué, ¿no? Y oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Pero eso no es la oración. La oración correcta es: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. O sea, tú tienes que estar dispuesto cuando ores. O sea, el que se tiene que ajustar a los planes de Dios eres tú, no Dios a tus planes, ¿vale? Y muchas veces pretendemos cuando oramos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Pero eso es un error, porque esa no es la intención de Dios, ni esa es la oración o la forma correcta de orar. De hecho, mismo Jesús lo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Amén. O sea que cuando nosotros oremos, tenemos que estar dispuestos a que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad perfecta de Dios. No la voluntad de Dios a moldarla a nuestros prejuicios o a nuestras formas o a nuestros deseos. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento en Él. Efesios 3:3 dice: pues por revelación
me fue dado declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Es decir, nosotros debemos orar para que a través de la oración es donde Dios nos va a dar espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Es a través de la oración donde Dios te va a guiar. Amén. El problema de esto, vuelvo a repetir, es que muchas veces nos equivocamos a la hora de buscar o qué pretendemos en la oración. Pero realmente el plan de Dios a través de la oración es revelarte su voluntad, porque Él ya conoce la tuya. ¿Vale? Entonces debemos de entender que si tú quieres que Dios te revele algo, tú cuando quieres saber algo lo preguntas, ¿no? ¿O no? Yo si no sé ir a un sitio, pues pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo se va aquí? ¿No? Pues Dios te va a guiar a través de su palabra. Y algo que Dios nunca va a hacer es contestar una oración que contradiga su palabra. Dios nunca va a contradecir lo que está escrito en su palabra. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Vale? O sea, yo no puedo decir, Señor, ¿tú crees que debo de engañar a mi esposa? O Señor, ¿tú crees que es correcto? Mira, cuando tú tienes esas dudas, es porque ya sabes que no es correcto. O sea, Dios nunca va a revelarte algo, Dios nunca va a decirte nada que choque en contra de su palabra. Por eso es importante que cuando tú y yo oremos, entendamos y le pidamos a Dios que revele su voluntad para nuestras vidas. Porque a menudo su voluntad no es nuestra voluntad, ni sus caminos son nuestros caminos, ni sus formas son nuestras formas. A veces pensamos, ¿tú has sentido alguna vez que tus oraciones no tienen poder o no? ¿Has sentido eso alguna vez? Como que oras y no pasa nada, ¿no? ¿Has llegado a veces, yo no sé si tú haces a veces un chequeo de tu vida espiritual, a veces haces un baremo de cómo estás, sientes a veces que te has estancado? ¿Has escuchado a la voz de Dios alguna vez o no? A ver, ¿cuántos habéis escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos? Casi todos, ¿no? Quizá no has escuchado Mercedes. Quiero decir, ¿no? No, o sea, ¿no? A veces no hemos escuchado cosas así, pero si a veces estás orando y de repente te viene un versículo, te llega una predicación, te llega una persona, te llega otra persona, ¿vale? Y es como que Dios te está hablando a través de diferentes circunstancias de lo que tú estás orando. Amén. Quizá yo solamente he escuchado una vez la voz de Dios. Así de una manera más o menos audible, ¿no? Que yo he sentido que era Él, ¿vale? Así de oírlo, ¿no? Y fue una cosa muy específica, ¿no? Pero Dios habla y tenemos que entenderlo. Por eso hemos estado estudiando, una de las formas en las que Dios habla es a través de su palabra, como veíamos el viernes pasado. Probablemente a veces son interrogantes que nos han asaltado, interrogantes que parece como que no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que Dios quiere hablarnos a través de la oración. Dios quiere hablarnos a través de la oración. Ahora bien, hay muchas personas que les cuesta trabajo reconocer que Dios quiere hablarles. Pero ¿sabes qué? Dios espera que tú y yo saquemos tiempo para escucharle en medio de todo lo que estamos haciendo. El mayor problema es que muchas veces hay muchas personas que están orando a un Dios que no conocen. ¿Amén? Y a veces se está orando, ¿por qué digo oras a un Dios que no conoces? Porque mira, si tú prestas atención a tus oraciones, muchas de ellas no son conforme a la palabra de Dios. Muchas. Y a veces oramos así porque realmente no conocemos la naturaleza de Dios. Realmente no conocemos quién es Dios. Y no podemos orar a algo que no conocemos. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Hay encuestas que revelan que el 60% de las personas que oramos se pasan más tiempo hablando que escuchando a Dios. Tú, cuando acabas de orar, ¿qué haces? ¿A otra cosa mariposa?
Estamos ahí, Señor, gracias por este día y no sé qué, ¿no? Tres gracias, ¿no? Pues por este día, por los alimentos. Luego empezamos, Señor, tú sabes que necesito y dame, y yo te pido, y yo tal, y yo no, ¿no? Y soltamos ahí 200 peticiones. Y cuando acabamos las peticiones, como somos muy bíblicos, como somos muy santos, decimos, en el nombre de Jesús, amén. Y nos damos la vuelta, y si estamos en la cama roncamos, y Dios se queda como diciendo, ¿y cuándo hablo yo? ¿Cuándo le contesto yo a este? Porque la oración es una comunicación de 2 días. Tú hablas y Dios escucha, pero luego tú tienes que escuchar lo que Dios tiene que decirte. No solamente es dale, 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 dale. También hay que escuchar la voz de Dios. Hay otras personas que ni tan siquiera han tomado conciencia de que necesitan escuchar a Dios. ¿Tú sabes quiénes son estos? Los que a veces tomamos decisiones y luego le pedimos a Dios que nos bendiga. ¿Tú has hecho esto alguna vez o no? ¿Sí o no? Amén. ¿No? Yo hago eso y luego, Señor, si es tu voluntad me bendices, pero si ya lo has hecho. ¿Para qué me preguntas? Hay veces que pensamos o no tenemos conciencia de que necesitamos escuchar a Dios hasta en las decisiones más insignificantes. Porque ¿sabes qué? Algo de lo que yo me he dado cuenta desde ya hace mucho tiempo es que cada decisión, por insignificante que sea, va a repercutir en tu vida y en la mía. Algo tan sencillo como salir de tu casa sin chaqueta puede hacer que te congeles de frío. O dejarte las gafas puede hacer que veas todo borroso. Algo tan sencillo como eso. O aparcar en una carga y descarga a las 7:30 que te metan 200 euros de multa. ¡Señor, el policía! No le he aparcado. Tenemos que entender que necesitamos escuchar a Dios. Por eso yo animo cada día a la gente a las reuniones de oración, a escuchar a Dios, a orar, a leer, porque no hay otra forma, no hay otra manera de acercarse a Dios. Ahora bien, Dios escucha nuestras oraciones. A veces los que dudamos de que Dios nos escuche somos nosotros. Pero Dios escucha tu oración. Dios escucha lo que tú pronuncias. Ahora bien, a través de la oración debemos de aprender a cultivar la amistad con Dios. La Biblia dice que no nos llamará siervos, sino amigos. Y tú una relación la cultivas o no. O tú ahora ya eres mi amigo, pero ahí me parta un rayo, ¿no? Pero eres mi amigo. ¡Ay, cuánto te quiero! No me llamas, no me preguntas cómo estoy, qué necesito, pero tú eres mi mejor amigo. Bueno, eso es en tu conciencia, serás mi mejor amigo. En la realidad, cero patatero. La relación con Dios hay que cultivarla. La oración hay que cultivarla. Necesitamos cultivar los tiempos con Dios. Dios nos ama y se deleita al compartir. Mateo 6:6, Carolyn, creo que te lo he dicho a ti, ¿no? Si lo puedes leer. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? Dios se deleita. Entra en el lugar, entra en tu sitio, comparte. Dios se deleita cuando tú pasas tiempo con Él. Cuando te cierras en tu sitio, cuando tomas tu tiempo y le dices, ahora esto es entre tú y yo, voy a escucharte, quiero estar contigo. Eso es oración. Y Dios se deleita, a Dios le complace acudir a esa cita contigo. El problema es que muchas veces Dios se nos queda esperando, se nos pasan las 24 horas del día y Dios se ha quedado esperando a que vayas a tu cita con Él. Ha pasado el día y no te has enterado de la película. Has estado ocupado en 20.000 cosas que son necesarias, pero descuidaste la mejor parte, que es estar a los pies de tu Señor. Y tenemos que cultivar esa relación con Él. Dios nos oye y Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero una manera en la que Dios nos habla
es a través de la oración. Por eso debemos de cultivarla. La oración demanda, o sea, Dios quiere hablarnos a través de la oración. La oración demanda que conozcamos al Dios al que oramos. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cuántos conocéis a Dios? ¿Cuántos? Casi todos, ¿no? Los que estamos aquí. Por lo menos, así a bote pronto, tengo dudas de que alguno no esté bautizado, pero creo que los que estamos aquí ahora mismo, casi todos, estamos bautizados. Pero... Y si estás bautizado, es que conoces a Dios, ¿no? O en el nombre de quien te bautizaste. Y si has estado a punto o estás a punto, yo sé que hay personas que no están bautizadas por circunstancia, pero sé que conocen a Dios. Y tenemos que entender esto. Necesitamos conocer a Dios. Mira, Dios habló a los profetas, Dios habló a los apóstoles y ellos les escucharon. En Juan 10, 1 al 5 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama por su nombre y las saca. O sea, las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas, los hijos, reconocen la voz de Dios. Y él entra y las llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si tú no conoces la voz de Dios, si tú no reconoces la voz de Dios, te vas a ir detrás de cualquier voz extraña. Te vas a ir detrás de cualquier cosa que se parezca a la voz del pastor de pastores. Te vas a dejar seducir por cualquier cosa que aparentemente, por cualquier respuesta, por cualquier voz que no es la voz de Dios. Por eso es importante aprender a reconocer la voz de Dios. Y en esta noche vamos a ver algunas claves, pero vuelvo a machacarte lo mismo. Dios nunca te va a decir nada que vaya en contra de su palabra. Nada, absolutamente nada. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y necesitamos conocer la voz de Dios, porque si no, nos vamos a ir detrás de cualquier voz que aparentemente nos parezca agradable o que nos diga lo que queremos oír. No, imagínate que tú estás orando y llevas mucho tiempo orando, llevas mucho tiempo, ¿verdad? Y te lees este versículo, ¿no? Que dice, pues en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Esto lo habéis escuchado alguna vez o no? ¿Sí? Lo dice la Biblia, de verdad. Entonces resulta que tú coges y estás orando porque Dios te dé una respuesta sobre una cosa, entonces tú empiezas a buscar consejo, ¿no? Y le pides consejo a 50 personas, ¿vale? Y resulta que 49 te dicen que no, y una te dice lo que tú... Es de Dios. Claro, en la multitud está la sabiduría, ¿no? Le he preguntado a 50. He orado 50 veces para que me dijeran, y 49 me han dicho no, y una sí. Revelación del Altísimo. Muchas veces somos así. Muchas veces no buscamos a Dios para que nos revele, sino que buscamos a Dios hasta que nos revele lo que nosotros queremos oír. Y la historia no es así. Debemos de aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Es necesario abrir nuestro corazón a Dios. Cuando ores, abre tu corazón a Dios. Mirad, hay muchas veces que Dios no suple necesidades nuestras sencillamente porque no se las pides. Hay cosas en las que Dios no obra en tu vida porque no se lo pides. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios.
es necesario que nos acerquemos a Dios. Y es necesario ser sensibles a la voz de Dios. Ahora bien, muchos cristianos no encontramos a Dios porque no le buscamos. Ay, ay, ay. Herejía. No. Mira, a veces la oración para algunas personas deja de ser un gozo y se convierte en una obligación. Yo voy a la reunión de oración el martes porque se me va a llamar el pastor. ¿Y a ti qué te importa? Tú no tienes que cumplir con el pastor, tienes que cumplir con Dios. Y lo que tiene que ser un gozo se convierte en una obligación. ¿Y tú cuando vas obligado a un sitio vas de buen gusto o no? ¿A qué no? ¿Vas? ¿No? Por fuera me siento, pero por dentro sigo estando de pie. Y a cada gesto dejo de manifiesto que no quiero estar ahí. Porque no quiero estar ahí. Pues tú imagínate cómo va Dios a una cita que no quieres. ¿Tú te has parado a pensar esto? O sea, es decir, es que oro porque tengo que orar. Pero yo no quiero orar, pero tengo que orar. Por narices. Porque la Biblia lo dice, porque el pastor lo dice, porque... Y lo que tiene que ser un gozo se convierte en una obligación. Y luego nos quejamos de por qué Dios no nos responde. De por qué no escuchamos a Dios. Nos ocupamos más en lo externo que en lo interno de nuestra relación con Dios. Y la oración, recuerda algo, mira, te he hecho un tip, ¿vale? Dios nunca va a contradecir la palabra. La segunda cosa que tenemos que entender es que la obra de Dios siempre comienza de dentro hacia afuera. ¿Vale? La obra de Dios no empieza de fuera hacia adentro. Él cambia tu corazón, Él cambia tu visión y como consecuencia tú cambias lo externo. Pero Dios no cambia las circunstancias para cambiarte a ti. Te cambia a ti para que tú cambies las circunstancias. O sea, la obra de Dios empieza de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Lo que pasa es que nosotros nos ocupamos más de lo externo que de lo interno. ¿Os suena a un rey que se llamaba Saúl? ¿Lo habéis leído sobre este hombre? Pues este hombre llega al profeta y le dice: ¡Ey! Que Dios te va a quitar el reino. Y Saúl dice: me da igual, hónrame delante del pueblo. Estaba más preocupado en que Dios no le hiciera pasar vergüenza delante de su gente a que Dios acababa de quitarle por rey. Si hubiera sido un hombre conforme al corazón de Dios, tipo David, que era un metepatas, pero cada vez que le tiraban de las orejas, ¿sabes lo que hacía? Bajaba su cerviz y pedía perdón. Y era sensible. Y no le importaba vestirse de cilicio, y no le importaba andar de rodillas, y no le importaba danzar ante su Dios, porque le importaba más, y no le importaba decir: escudriña mi corazón. ¿Cuántos de aquí tenemos el valor de decir eso? Muéstrame mi corazón. Revélame mi... A veces nos asustaríamos de lo que sale de nuestro corazón, ¿eh? ¿Eso estaba ahí? Sí, hijo, se salió porque estaba. Debemos de aprender a orar. La oración es el lugar donde Dios se va a revelar a tu vida y donde más puedes revelarte y donde más puedes relacionarte con Dios. Por eso es importante la oración. ¿Sabes? Tú quieres fortalecer los lazos en tu familia, ora con tus hijos, ora con tu esposa, ora con tu esposo. Crea un altar familiar y eso fortalecerá los vínculos en tu familia, porque en la oración vas a conocer cuáles son las necesidades de las personas que te rodean, porque la oración debe ser un lugar de verdad y no de mentira. Por eso es importante aprender a orar, aprender a buscar a Dios. A veces le damos más atención a lo material que a lo espiritual. ¿Nos pasa eso o no? ¿Sí o no? Tú cuando oras, ¿no? Claro, como la Biblia dice que os bendeciré con toda bendición, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Cuanto más mejor. Tú cuando oras,
¿Cuánto le pides a Dios que te dé sabiduría? ¿Cuántas veces le pides a Dios que te dé discernimiento? ¿Cuántas veces le pides a Dios que te revele su palabra? ¿Cuántas veces le decimos a Dios que cree un espíritu recto delante de nosotros? Que le decimos, Señor, que no me tiren del trabajo, que me suban el sueldo, que pueda comprar, bendíceme para comprarme el coche. A veces nos preocupamos más de lo material que de lo espiritual. ¿O no? ¿Somos honestos? Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en aquello, Señor, dame aquí. Pero ¿cuántas veces le dices, Señor, escudriña mi corazón, revélame tu voluntad, muéstrame tus caminos? ¿Cuántas veces nos preocupamos de lo espiritual? A veces solamente queremos escuchar a Dios en lo material, pero es que Dios no se mueve en lo material, Dios se mueve en lo espiritual, porque Dios no es materia, Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y tenemos que aprender a orar. No dedicamos a veces tiempo suficiente para buscar a Dios, no buscamos un lugar para encontrarnos con Dios. Mira, la oración nos transforma cuando vivimos y nos movemos en el poder de Dios. Es cuando la oración te va a transformar, es cuando vas a ver autoridad en tu oración, cuando te mueves en la voluntad de Dios, no en tu voluntad. Cuando oras en el poder de Dios, cuando oras en el Espíritu de Dios, es cuando las cosas suceden, es cuando las cosas se transforman, no cuando oras en tu conocimiento y no cuando oras en tu voluntad. Toda persona necesita experimentar y escuchar y hablar con Dios. Cuando estamos en y con Dios, experimentas poder y autoridad. Tú cuando tu relación con Dios se bajonea o tú nunca bajoneas, ¿tú siempre eres así? ¿Siempre eres estable o no? ¿Tú te consideras una persona espiritualmente estable? A veces no, ¿verdad? A veces como que estamos muy altos y otras veces en el subsuelo. Ya no en el suelo, sino más abajo del suelo. No somos estables. Pero es que, ¿sabes qué? Lo único que a ti te va a hacer una persona estable es tu relación con Dios. Tu estabilidad viene de Dios, no viene de tus emociones. Por eso es necesario que tengamos esa comunión con Dios. Por eso es necesario que oremos a Dios. Por eso es necesario que eches tus cargas y tu ansiedad delante de Dios. Por eso es necesario que cultives una vida de oración, de una vida de relación con Dios. Cuando estás en Dios, tu oración tiene poder, tu oración tiene autoridad. Cuando estás en Dios, es cuando vas a poder enfrentar situaciones que antes no puedes hacer. El poder ilimitado que transforma al mundo se mostrará en ti. Cuando tú estás en Dios tienes autoridad. La autoridad no te la da el conocer la Biblia, la autoridad no te la da el conocimiento, la autoridad te da la presencia de Dios. Eso es lo que te da autoridad en tu vida. Cuando tú hablas con pleno conocimiento de la presencia de Dios. Eso es lo que a ti te va a hacer ser una persona poderosa en oración. Yo no conozco a nadie que tenga autoridad en la oración sin conocer a Dios. ¿Tú conoces a alguien? Yo no. Lo que pasa es que nosotros compramos libros cristianos que dicen la prosperidad en 12 pasos. ¿Verdad? La escalera del éxito. Y cosas así. El éxito cristiano se llama sacrificio y muerte en la cruz. Eso es el éxito en Cristo. Más de mí, ¿cómo es? Más de ti y menos de mí. Eso. Pero es al contrario. Cuanto tú menguas, Él crece. Debemos de pedirle a Dios que su carácter se forme en nuestras vidas. Y eso lo vamos a hacer orando. El distintivo del cristiano comprometido es su intimidad con Dios. Si tú no te comprometes con Dios, no te vas a comprometer con nada. Es imposible. Mira, si yo hiciera las cosas... Mirad, cuando yo empecé mi ministerio hace algunos años ya, yo cometí un error. Y es que yo quería ser más bueno que Dios. Y yo quería que todo el mundo estuviera contento.
Y por algún tiempo pretendía que todo el mundo estuviera contento y que todo el mundo... Pero siempre se mosqueaba a alguien. Entonces, porque era hacer el bien, acababa haciendo el mal. Y hubo un tiempo en el que mi percepción de las cosas cambió y dije, ¿sabes qué? Prefiero agradar a Dios que agradar a la gente. Prefiero ser un hombre que pueda irme a la cama con la conciencia tranquila de haber hecho lo que Dios demandaba de mí, que no lo que la gente esperaba que yo hiciera. Porque uno es lo que la gente espera y otra es lo que Dios pide. Son dos cosas muy diferentes. Y si tú no estás comprometido con Dios, si tú simplemente estás comprometido... Mira, si tú te comprometes conmigo, tarde o temprano te voy a fallar. Porque soy humano. Pero si la historia es comprometerte con Dios, porque Dios no falla. Pero si tú tienes compromiso con Dios, tendrás compromiso con tu iglesia, tendrás compromiso con tu pastor, tendrás compromiso con tu congregación, porque tu compromiso es con Dios. El por qué hay gente que lleva 20 años en la iglesia y no cambia. Los mismos que entraron, nada más que con canas. Ni tan siquiera llevan 20 años escuchando predicaciones sin aplicar ni una sola a su vida. Están comprometidos con la iglesia, sí, vienen todos los viernes, todos los domingos, diezman, ofrendan, lo cual se ha dicho de paso es lo que nos ordena la Biblia. Son puntuales como un reloj. No oran, no leen, no buscan. ¿Y sabes lo que pasa? Que son enanos espirituales. No crecen. No crecen. El primer compromiso en la vida que tú y yo tenemos que tener es con Dios. Así que ojalá aprendamos a orar comprometidos a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú sabes que a mí me molaría hacer esto, ¿verdad? Así entre tú y yo. Me gustaría, Dios. Y tampoco es tan malo. Anda. Pero tú, ¿qué dices? Y cuando Dios te diga no, no empieces a retorcerle el brazo. Pero es que yo diezmo, Señor, y yo ofrendo, y yo voy el primero a limpiar. Y no sueltes todo el currículum vitae. No intentes que a Dios no le vas a doblar el brazo. Acepta lo que Dios te tiene que decir. Tenemos que aprender a orar con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hay gente que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues tú dedícate a pedir perdón a Dios y te aseguro una vida cristiana llena de heridas. Te vas a llevar cada batacazo que vas a alucinar y posiblemente nunca llegues a la meta. Tenemos de aprender a pedir dirección a Dios, a pedirle consejo a Dios y a tener la capacidad de obedecer lo que Dios tiene que decirnos. Dios nos ha dado a través de los tiempos instrucciones. Ahora vamos a ver cómo Dios habla. Esto no es una película ¿no? Dios habla, iglesia. Dios nos habla. Dios nos muestra. Dios te dice. Esto no es una no sé, como una... ¿Cómo se dice esto? No es una sugestión. ¿Vale? Dios habla. De verdad, créetelo. ¿Tú sabes que Dios habla? Dios habla. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escucharlo, porque no nos interesa lo que nos está diciendo. Pero Dios habla. Y tenemos que ir a la oración dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Fíjate, si le permites a Dios que hable a nuestro corazón, Él lo hará. La Biblia registra cómo Dios le habló a hombres y a mujeres sensibles a su voz. Dios le habló a Abraham en Génesis 12:1 y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le habló a Abraham: sal. En Génesis 31:3 Dios instruyó a Jacob sobre regresar a su familia. Entonces Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo.
El mismo Dios que había permitido, le está diciendo, vuélvete, Dios habla. De que Dios dirige, dirige. Pero tenemos que ser sensibles. En Génesis 31:1, ¿a quién le he dicho que lea eso? A ti, Tina, empieza. En la Nueva Versión Internacional lo tengo. Vale. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Dios habla a Jacob referente a sus finanzas, referente a sus riquezas. Dios dirige a Jacob. Labán te está enseñando, pero ¿sabes qué? Cada vez que yo dije que esto era rayado, me hacían rayarse. ¿Por qué? Porque Dios dirigía. Porque Jacob era un hombre que era sensible, Señor, y Dios dirigía. En Josué 6, del 1 al 21, ¿quién lo tiene? Yo. ¿Tú, Ruth? Al 21. Sí, en Josué 6. Ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Hasta aquí. Dios dirige a Josué en cuanto tenía que orientar la guerra, cómo tenía que tomar Jericó. Dios le habla, dar vueltas. Dios le dice la forma, la manera en que tenía que dirigirse. En 2 de Reyes 2, del 19 al 22, Dios ofrece respuestas en momentos críticos. Dice: ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he oído lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, se burla de ti. A tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has insultado y contra quien has blasfemado, contra quien has alzado la voz y levantado altanero tus ojos, contra el Santo de Israel. Dios habla en momentos críticos. Dios responde: Señor, líbranos de esta gente. Y Dios hablando: has levantado tu voz, has levantado tu orgullo, has levantado tu palabra altanera, no en contra del pueblo, sino en contra de Dios. Dios habla, Dios responde, iglesia. Tenemos que esforzarnos por buscar a Dios en oración. Dios respondió con poder a una pareja sin hijos y les dio a Sansón. Y les dio a Sansón, y no tenía hijos. A Manoa, y les dio a Sansón. Dios habla a través de los siglos, y aún sigue hablando hoy a su pueblo. En Lucas 2:26, ¿quién lo tiene? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Hasta ahí. Dios guía hasta que... En Hechos 11, del 11 al 12... Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. El Espíritu me dijo
Dios habla, iglesia. Dios te va a responder. Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Dios quiere revelarte hoy su palabra. Hemos leído en Efesios al principio, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida. ¿Para qué quiere revelarse? Primero, para dirigirnos a toda la verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él quiere dirigirte a la verdad, Él quiere dirigirte a Jesús. Jesucristo es la verdad, no es una parte de la verdad. Jesucristo es absoluto. Mira, nadie, mira, tú puedes leer, y yo de eso me he preocupado, no lo estudiar a fondo, pero sí me he leído muchas cosas que dicen los testigos de Jehová, muchas cosas que dicen los mormones, estuve con los budistas en un momento de mi vida, estudié, bueno, no me voy a meter en eso, ¿vale? Pero tenía mis mantras, mis historias, estuve metido en todos esos rollos. Pero ¿sabes qué? Nunca he encontrado a nadie que tuviera la autoridad de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, punto. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie ha hecho una revelación semejante. Nadie. Y muchísimo menos la ha cumplido. Nadie. Nadie ha hablado con tal absolutismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Busca donde quieras, haz lo que quieras, pero lo cierto es que yo soy la verdad y la vida. Y no hay nadie. Nadie. No hay otra forma. No hay nadie que haga una declaración tan absoluta y la cumpla. Porque Jesús llevó a término y le costó su vida el cumplir su palabra. Porque estaba escrito. Y la llevó al final. Para guiarnos, Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Y guiaré a quién? A los ciegos. Sí. Dios nos guía. Dios utiliza su palabra. Dios utiliza las circunstancias. Dios utiliza la oración para guiarte. Isaías 53, 55, 3. ¿Quién? ¿Le he dicho a alguien que lea eso? ¿No? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di todo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Vale, hasta aquí, Mercedes. Dios nos da vida espiritual. Vuélvase. Venga tu alma y vivirá. ¿Quieres vivir? Busca a Dios. Relaciónate con Dios. Para proveernos consejos sabios, Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado. El consejo de Dios es sabio. La palabra de Dios es verdadera. ¿Quieres guiarte bien? ¿Quieres tomar decisiones sabias? Mira, si solamente aplicáramos la mitad de los proverbios nos iría muy bien. La mitad de los proverbios, hay 31, pues que aprueba la mitad. Uno para cada día. La mitad de los proverbios. Si aplicaran los proverbios, hay 30, no hay 31, ¿no? Son 30. Sí, son 30. Son 30. 31.
¿31? 31 la Sí, es verdad, es 31, sí. Es que me he confundido con lo otro. Son 31. Si aplicas la mitad de los proverbios, la mitad, nos iría muy bien. Solo la mitad. Pero a veces ni los conocemos. ¿Cuántas veces te has leído proverbios? ¿Cuántas? Está en la Biblia, Proverbios. Qué libro más raro, ¿no? La mitad. Si tan solamente leyéramos los Salmos, en especial el más corto, el 119, si solamente leyéramos eso, nuestra alma sería vivificada. Tú estás depre, lees Salmos. Bueno, sabes, hay algunos que son chunguillos, ¿no? Pero la mayoría te animan, ¿vale? Porque hasta los que están mal, hay un salmo a mí me impacta que David dice: bendice alma mía, bendice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice. David estaba hecho polvo, le estaba diciendo: tienes que bendecir. No te apetece, pero tienes que hacerlo. Bendice. Tú lees los salmos y te animas. Porque te das cuenta que aunque hay alguno que está destrozado, pero siempre llega palabra de consuelo. Siempre llega palabra de aliento. Siempre llega el Selah, donde las palabras se acaban y es Dios el que empieza a hablar. Pero tenemos que aprender a buscar a Dios en oración. Ezequiel 33:7. ¿Quién lo tiene eso? Ay, ¿lo puede buscar alguien? Es que no tengo las citas puestas. ¿Cómo es? Ezequiel 33:7. Y encima, Ana, no sé dónde está mi Biblia, creo que se la ha llevado tu madre también, porque la he visto en el carro. Ezequiel 33:7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Dios también nos exhorta a través de su palabra. Eso no nos gusta, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios, se nos asegura una vida victoriosa. Fíjate, tengo más, pero no vamos a hacerlo más largo, ¿vale? Pero fíjate en qué momentos Dios te habla cuando estás en momentos críticos. Dios te guía. Dios te muestra el camino cuando estás ciego. Dios te exhorta. ¿Vale la pena orar o no? Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Dios nos habla porque Él hace su obra a través de nosotros. Por eso Dios te habla, porque Él hace su obra a través de ti. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Y a través de la oración, Dios nos revela su plan para cada momento específico de nuestra vida. Dios nos muestra los pasos que debemos de dar. Hablar con Dios tiene un ingrediente especial. Debemos de aprender a hablar con Dios, debemos de esperar a Dios. Muchas veces no queremos hacer un alto en el camino para escuchar a Dios. Muchas veces nos montamos nuestra propia película, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros con nuestras cosas y no le vaya a preguntar a Dios, no sea que me diga que no y me corte toda mi inspiración. Porque claro, a lo mejor le pregunto a Dios y me dice, no, ay chis. Pero Señor, no. Entonces yo prefiero no pararme, prefiero no preguntarle a Dios y así no me arriesgo a que me digan que no. Yo prefiero tirar. Y luego nos quejamos muchas veces, ¿no? del fruto de nuestras acciones. Y luego le preguntas, ¿pero tú has orado por eso? ¿No? ¿A llorar? ¿Hay que orar para estas cosas? Pues sí. Claro que hay que orar. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Los hijos de Dios, como hemos escuchado, saben escuchar su voz, reconocen la voz del pastor. Reconocen la voz de Dios.
Pero si tú no tienes relación con Dios, ¿qué voz vas a reconocer? Cualquiera. Te va a pasar como a las ovejas, que va a llegar cualquiera así, y te va a sacar, y de repente va a ser un lobo disfrazado de oveja, como mis camisetas que ya no me las pongo porque he madurado el cucuchumuxu. He madurado. Pero tenía una muy guay. Había un lobo disfrazado de obispo, con eso de hoy todas las ovejitas iban allí y el lobo... Luego había un rebaño y en medio el lobo con pinta de oveja. Hay algunas que eran interesantes, ¿verdad? Si no escuchas la voz de Dios, si no disciernes la voz de Dios, te vas a ir detrás de cualquier cosa que parezca que es Dios. Por eso es importante que aprendamos a Dios. No podemos desconocer que Dios tiene un trato personal con nosotros. ¿Sabes? Ese Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios llama a cada uno de nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Clac, 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 clac. Si abres la puerta, entraré y moraré contigo. Si no abres la puerta, yo me mantendré llamando. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Eres genuino y original como la Coca-Cola. No hay copia. No digo como el DNI porque ya lo falsifican, pero la Coca-Cola nadie ha conseguido todavía falsificarla. Eres único. Te parieron y se rompió el molde. No hay nadie como tú. Imagínate si hubiera dos como tú. Pobre mundo. Pobre mundo. Hay veces que le dicen al hijo, eres igualito a tu padre. Con el padre ya tenemos bastante, que el hijo no sea como el padre, ¿no? Con aguantar al padre ya tenemos bastante. Tenemos que aguantar a dos, más rollo. Dios tiene un plan para nosotros. Y la única manera de conocerlo es escuchándolo. Es relacionándonos con Él. Es buscando su rostro. ¿Sabes qué? Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. O si quieres conocer a Dios, pasa tiempo con Él. Tú vas a ser sensible a lo que estás... Yo conozco gente que escucha la musiquita y ya sabe la película que van a echar, ¿no? Porque son sensibles, ¿no? Bueno, mira esa peli, esa salida en tal peli. Ay, ¿no? ¿De qué, no? Pues ojalá cuando Dios te decir, ¡ay, eso está en la Biblia! ¿Verdad? Tu voz, tu oído, va a ser sensible a lo que estés acostumbrado a escuchar. Mirad, es curioso, esto me pasa, es curioso, pero yo un día medité sobre esto. ¿Sabes? Mira, yo llego a mi trabajo y cuando entro por la puerta, si hay un ruido extraño lo distingo. Sobre todo en la noche. Cuando yo ahora trabajo por la noche, tengo identificado los ruidos de la planta. Y cuando se para un motor no necesito ni mirar la alarma, sé que se ha parado. Porque estoy acostumbrado a cómo suena. Y cuando paso por la puerta del edificio no oigo un ruido, digo, aquí hay algo que está mal. Porque mi oído se ha hecho sensible. Llevo 13 años escuchando los mismos ruidos por la noche. El otro día un compañero mío se dio cuenta que habían entrado a robar. Porque a las 3 de la mañana, en el silencio de la huerta, escuchaba a la gente hablar a la otra punta de la planta de lo que iban a robar. Y él estaba en el edificio y los estaba escuchando. Dijo, ¿esas voces? Estoy escuchando voces. ¿Por qué oigo voces? Eso es que hay unos peludos que tocan heavy en la esquina. Pero no estaban. Hay un grupo de heavy metal. Tenemos música ambiental por las noches. Dios nos mima tanto que están ahí. ¿No? A los Jimi Hendrix. Pero... este escuchó voces, porque tu oído es sensible a lo que oyes. Si tú pasas tiempo con Dios, tu oído será sensible a la voz de Dios. Si no pasas tiempo con Dios, cuando Dios te hable dirás, uy, qué voz más extraña, ¿no? No le había escuchado nunca, ¿será Dios? Así con una interrogante, ¿no? ¿Será Dios? Pues claro que es Dios. ¿A quién estás orando? ¿Al hombre del kiosco o a Dios? Si le estás pidiendo a Dios, ¿quién te está respondiendo? Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere decirnos.
Para terminar, estamos llamados a experimentar una renovación y un crecimiento en el ámbito espiritual. Dios no quiere que nos mantengamos estancados, ni tampoco quiere que nuestra vida mengue. Hay veces que nuestra vida, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, como los cangrejos. En vez de mantenernos en el lugar, cada vez estamos más apagados. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me he apagado? Porque hay una parte de la Biblia que dice que avive el fuego de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Tú tienes que avivar el fuego. Mira a ver cómo está tu vida de oración, mira a ver cómo está tu vida devocional y te diré cómo está tu vida espiritual. Y cómo está tu vida material. No. Pastor, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Por eso era tu cara que no se ha enterado. Porque, hijo mío, denotas una amargura. Pues menos mal que estás próspero y bendecido. Si no estuvieras bendecido, no sé el careto que llevas, te darías miedo. Mi vida espiritual está que no veas. Y te toca en el claxon del coche y sale una mano que casi te cargas al de al lado. Menos mal que estás espiritual. Si no, vamos, sacas el bazooka y lo borras de masa. Claro. Pero tú espiritualmente estás muy bien, ¿eh? ¡Uf! Una máquina. Pero de matar. Claro. Esto es así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando? Así está tu vida espiritual. No busques más. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas que reflejemos, que nos dejemos dirigir. Y, ¿sabes qué? Ora bajo un conocimiento. Dios no solamente escucha tus oraciones, sino que las responde. Dios no solamente las oye, Él las responde. Y te aseguro que puede pasar mucho tiempo. Yo hay oraciones que Dios ha tardado mucho tiempo en contestar y oraciones que llevo como 22 años orando y Dios todavía no ha contestado nada. Y yo sigo ahí, Señor. Pero ¿sabes qué? Si tú no buscas una comunión con Dios, nunca podrás crecer espiritualmente. Y vuelvo a decirlo con dolor en mi corazón, cualquier ventolada de este mundo te moverá de tu fe. Cualquier cosa. E irás en pos de lo que no tienes que ir. Porque tu vida, porque tu relación con Dios no estará fuerte. Debemos de esforzarnos por buscar a Dios. Debemos de esforzarnos por orar. Juanjo, es que yo no puedo venir a la reunión de oración. Bueno, yo te creo, si lo dices, pero ¿te crees tú? ¿Verdaderamente no vienes porque no puedes o porque no te es cómodo? Está bien, no puedes venir a la reunión de oración. Perfecto, me parece genial. ¿Por qué no oras esa hora en tu casa? O tampoco puedes. No, es que estoy trabajando. Vale, pues cuando llegues del trabajo. No, es que llego muy cansado. Pues antes de irte a trabajar. Mira, yo me he dado cuenta que a lo que es importante para ti le dedicas tiempo. ¿O no? A lo mejor las mujeres llegan tarde a la iglesia porque es importante pegarse 3 horas maquillándose en el baño. Porque para ellas es importante venir guapas. Es importante su cuerpo, ¿verdad? Y llegan 20 minutos tarde porque se le pegan 20 minutos ahí. ¿No? ¿Es así o no? Para los hombres que les gusta el fútbol, bueno, son capaces... Lo que es importante para nosotros. ¿Tus hijos son importantes para ti? Entonces le vas a dedicar tiempo. A lo que es importante para ti, le vas a dedicar tiempo. ¿O no? ¿Tus estudios son importantes para ti? Les dedicarás tiempo. ¿Tu trabajo es importante para ti? Le dedicas 8 horas o 10 de tu vida. Entonces, ¿por qué no le dedicas un tiempo a tu Dios? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿O pasa que tenemos tiempo
para todo, menos para Dios. Yo el otro día le compartí a una persona la historia de Marta y de María. Y decía, nos parece brutal esta historia, ¿verdad? O sea, encima que estaba haciendo todo, sale regañada. Sí, es que no te has enterado de la película. María escogió la buena parte. Tú hiciste lo que nadie te pidió que hicieras. Nadie te pidió que sirvieras la mesa, ni que fregaras los platos, ni que calentaras la comida. Nadie te pidió nada. Lo hiciste porque te dio la gana. Y encima te enfadas porque la otra no lo está haciendo. Pero nadie te lo pidió. Fuiste tú. Sin embargo, María escogió la mejor parte, que es tener a Dios en su casa y dejar todo para darle el lugar y beberse cada palabra que Jesús decía. Y chupar de cada sentimiento que Jesús transmitía. Escogió la mejor parte. Y Dios quiera que a partir de nosotros entendamos que si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que orar. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos orando y quiera Dios de verdad que seamos capaces de discernir su voz en nuestra vida y de tener tiempo hemos visto cómo Dios habla, cómo Dios contesta, cómo Dios dirige, cómo Dios abre camino, cómo Dios nos da vista cuando estamos ciegos, cómo Dios nos guía a la verdad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres? Solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dios no va a orar por ti. Eso lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos relacionarnos directamente contigo. Gracias, Señor, porque no necesitamos nada más que cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y hablar contigo, Señor. Padre, yo oro, Señor, porque tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Porque tu Espíritu Santo sea el que nos lleve y el que nos guíe a toda verdad. Señor, que podamos entender la necesidad de relacionarnos contigo. Padre, que nuestra vida de oración cambie. Que anhelemos estar contigo. Que anhelemos pasar tiempo contigo. Señor, a veces somos demasiado débiles. A veces, Señor, desatendemos demasiado la mejor parte. Padre, pero que tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Y nos determinemos a buscarte. Y nos determinemos a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, sabiendo que eres un Dios que no solamente escuchas, sino que también respondes a nuestras peticiones. Recibe la gloria y la honra en esta tarde y siempre, Padre, en el nombre de Jesús.